sacar la conclusión de esta anécdota como de otras muchas, que lo peor que puede haber, lo peor que puede hacer un revolucionario o una simple persona honesta, comunista o no, es quedarse cruzado de brazos. No tenemos derecho. No tenemos derecho. Que entonces, y mucho menos en los tiempos que estamos viviendo y en los cambios que estamos introduciendo. Es una experiencia que vale la pena recordar, porque nos la vamos a encontrar cientos de veces, por no decir miles de veces, en el cumplimiento de esta gigantesca tarea que estamos elaborando para el mejoramiento de nuestro país y de nuestro socialismo. Vuelvo al texto, amigos y amigas. La introducción de las reglas de la oferta y la demanda no está reñida con el principio de planificación. Ambos conceptos pueden convivir y complementarse en beneficio del país, como se ha demostrado exitosamente en los procesos de reforma en China, que así ellos lo llaman, y de renovación en Vietnam, como lo califican. Nosotros le hemos llamado perfeccionamiento, que está bastante bien el nombre, porque no vamos a cambiar el objetivo de la revolución, el objetivo fundamental. Positivas son las experiencias obtenidas en algunas provincias con la adopción reciente de una serie de medidas organizativas, entre ellas el incremento del acopio en interés de asegurar la presencia de productos en los mercados estatales, induciendo la disminución de los precios de oferta y demanda. Este es un asunto que requiere un seguimiento constante por parte de todas las instituciones involucradas. En medio de estas circunstancias, los salarios y pensiones siguen siendo insuficientes para satisfacer las necesidades básicas de la familia cubana. Aunque el salario medio experimentó un crecimiento del 43%, en el periodo del 2010 al 2015, este se concentró en los 2 últimos años, a partir de las decisiones adoptadas a favor de los trabajadores de la salud pública, la inversión extranjera, la esfera del deporte y por la flexibilización en los sistemas de pago en el sector empresarial. Sin embargo, no ha sido posible extender a la mayoría de las actividades presupuestadas los incrementos salariales previstos en la política aprobada. La implementación de los nuevos sistemas de pago por resultado establecido por la resolución número 17 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que hice mención hace un instante, si bien influyó en sentido general en la elevación de la motivación de los trabajadores y el aumento de la productividad que pude precisar personalmente visitando diferentes fábricas, no en público, y conversando con los trabajadores. Cierto es que también se presentaron múltiples deficiencias, originadas en lo fundamental, como decíamos hace un rato, por la inadecuada preparación de condiciones previas, incluyendo la capacitación de los directivos empresariales y el seguimiento.
En esta cuestión igualmente se tardó en corregir las incongruencias conceptuales que se pusieron de manifiesto en su aplicación. Las experiencias nos enseñan que no basta con que los documentos normativos estén bien elaborados. Hay que preparar a los ejecutores directos y volverlos a repasar. Y pasado un tiempo volverle a dar algunos cursillos y chequear cómo están sus conocimientos para la aplicación de estas actividades, de estas importantes actividades. Exigir con sistematicidad que se cumplan en la práctica las disposiciones y reaccionar oportunamente ante las desviaciones, impidiendo que se conviertan en problemas políticos mayores. Nuestro héroe nacional José Martí razonó que gobernar es prever, que simples palabras son solo 3. ¿Será posible que algunos de nuestros funcionarios que tienen responsabilidad les sea tan difícil aprenderse esas 3 palabras de las enseñanzas martianas? O sea, que gobernar es prever. Tenemos que aprender a prever para evitarnos bastantes problemas. Debo reconocer que en general, durante la implementación de los lineamientos, no hemos sido suficientemente previsores ni ágiles para actuar en la corrección de las deficiencias. Además de no prever, después nos ponemos a pensar cómo resolver el problema que se creó y no tenemos la agilidad necesaria para inmediatamente enfrentarse al problema. Estoy hablando con toda crudeza, como corresponde en un congreso de nuestro Partido Comunista y en todas las reuniones de los comunistas. Ha proseguido la ampliación del sector no estatal de la economía. En tanto, el empleo estatal se reduce del 81,2% en el 2010 a 70,8% en el 2015. Algo más de 500,000, o sea, de cubanos, están registrados como trabajadores por cuenta propia. Prestan servicios y generan producciones muy necesarias. Se ha ido conformando una atmósfera que no discrimina ni estigmatiza el trabajo por cuenta propia debidamente autorizado. Sin embargo, se han presentado manifestaciones de corrupción e ilegalidades, ante las cuales el enfrentamiento ha resultado una vez más insuficiente y tardío, como es el caso, por ejemplo, de conductas evasoras del pago de tributos y el ejercicio ilegal de actividades no permitidas. Si afirmamos el principio socialista del predominio de la propiedad de todo el pueblo sobre los fundamentales medios de producción, así como la necesidad de descargar al Estado de otras actividades no determinantes en el desarrollo de la nación. Como mismo aspiramos a mayor eficiencia y calidad en la producción y servicios del sector estatal, también favorecemos
el éxito de las formas no estatales de gestión sobre la base, en todos los casos, del estricto cumplimiento de la legislación vigente. Continúa en fase experimental la creación y funcionamiento de cooperativas de producción no agropecuarias, principalmente en el comercio, la gastronomía, servicios técnicos, pequeña industria y la construcción. En esta actividad también se han producido algunos logros, pero igualmente se han puesto de manifiesto deficiencias que parten de la insuficiente preparación y divulgación de la política aprobada y las normativas emitidas a las que hemos hecho referencia en varias ocasiones en este discurso. Inadecuada organización y control de la contabilidad, aumento de los precios y restricciones para acceder a suministros y servicios en el mercado mayorista. Al propio tiempo, ha resultado inapropiada la conducción y control de este experimento por las instancias correspondientes, razón por la que decidimos concentrar el esfuerzo en consolidar las cooperativas ya creadas y avanzar con gradualidad. En medio de un entorno internacional desfavorable, caracterizado por la crisis económica global iniciada a finales de la década pasada, en el quinquenio 2011-2015, el Producto Interno Bruto de nuestro país creció a una tasa promedio anual del 2.8%. No suficiente para asegurar la creación de las condiciones productivas y de infraestructuras requeridas para avanzar en el desarrollo y mejorar el consumo de la población. En este complejo contexto se ejecutó un conjunto de acciones enfiladas al saneamiento de las finanzas extremas del país y en particular el reordenamiento de la deuda, cuestión en la que se han logrado resultados significativos y que, de conjunto con el cumplimiento de los compromisos financieros asumidos, contribuye al restablecimiento de la credibilidad internacional de la economía cubana y favorece mayores posibilidades de comercio, inversiones y financiamiento para el desarrollo. No podemos retroceder en esta esfera y con ese propósito debemos asegurar un adecuado balance en la toma de créditos y su estructura, el pago de las deudas reordenadas, la deuda corriente y el cumplimiento del plan. No debemos volver jamás a empeñarnos. Por otra parte, se viene introduciendo un conjunto de medidas diseñadas para eliminar trabas que desestimulaban a las diferentes formas productivas de nuestra agricultura, pero no han madurado y el ritmo de crecimiento de la producción agropecuaria todavía no es suficiente, mientras que como media, cada año el país debió dedicar alrededor de 2.000 millones de dólares a la importación de alimentos, la mitad de los cuales podemos producir en Cuba y hasta exportar los excedentes.
ha continuado expandiéndose la exportación de servicios médicos y el turismo, lo que aportan más de la mitad de los ingresos en divisas del país, al tiempo que se reduce el peso específico de las exportaciones tradicionales golpeadas por la caída de sus precios. La realidad corrobora la conveniencia de proseguir diversificando nuestras fuentes de ingreso para no volver jamás, añado, depender de un mercado, ni volver jamás a depender de un producto, y desarrollar relaciones comerciales y de cooperación mutuamente ventajosas con todos los países, configurando un adecuado equilibrio en esta esfera. El innegable prestigio internacional de la medicina cubana, fruto genuino de la revolución y de los desvelos del compañero Fidel, encierra enormes potencialidades todavía no explotadas en su dimensión, como por ejemplo la prestación de servicios médicos a pacientes extranjeros en Cuba, para lo cual se acometen inversiones que en definitiva también reportarán beneficios a la población cubana que accede gratuitamente a la salud pública. En cuanto al turismo, en los años transcurridos desde el sexto Congreso se pusieron en explotación más de 10.900 nuevas habitaciones y se restablecieron otras 7.000, complementándose con el aumento hasta más de 14.000 de las habitaciones que arriendan en CUC los trabajadores por cuenta propia, y el despliegue de instalaciones y servicios extrahoteleros, lo que ha permitido proseguir la senda ascendente de esta importante rama de la economía, que posee grandes posibilidades para impulsar el desarrollo de otros sectores y generar encadenamientos productivos. El programa de inversiones hoteleras en los principales destinos del país marcha a buen ritmo y se retoma la construcción de emblemáticos hoteles de lujo en la capital para enfrentar el déficit habitacional existente. Cada hotel que se inaugura es una fábrica más que genera dentro de nuestras fronteras ingresos de exportación muy necesarios al país. El pasado año se sobrepasó por primera vez la cifra de 3,5 millones de visitantes. Se viene consolidando la competitividad del producto turístico cubano en mercados emisores diversificados, sin ignorar las insuficiencias presentes que compitan contra la calidad de los servicios. Se han venido conformando condiciones para que en el quinquenio 2016-2020 obtengamos resultados superiores y crear en nuestra economía las bases para un desarrollo económico social sostenible. En la parte introductoria de este informe explicamos que por primera vez se presenta al máximo evento de nuestro partido un proyecto de conceptualización del modelo económico y social cubano.
El objetivo principal de este documento es exponer y fundamentar con claridad los rasgos principales del modelo, de modo que sirva de guía teórica y conceptual a la construcción del socialismo en Cuba, en correspondencia con nuestras características y esfuerzos propios, tomando como base la historia de la nación y del proceso revolucionario, la cultura nacional, las condiciones internas y la situación internacional, así como las experiencias de los procesos de desarrollo económico y social socialistas en otros países. Los principios que sustentan la conceptualización parten del legado martiano, el marxismo-leninismo, el pensamiento del líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, y la propia obra de la Revolución. Como ya expuse, la complejidad teórica y práctica de este proyecto y su trascendental repercusión de cara al futuro aconsejan que no sea aprobado en el marco de este Congreso. En su lugar, proponemos a los delegados continuar el debate y adoptar en principio ese proyecto para que sirva de base al profundo y democrático proceso de análisis de la militancia del partido y la Unión de Jóvenes Comunistas, así como amplios sectores de nuestra sociedad, con cuyos resultados se presentará la aprobación definitiva del Comité Central. O sea que por razones expuestas, pasar a discutirlo, a continuar discutiéndolo, ya que se empezó hace unas semanas desde los municipios a analizar, y con la participación democrática de todo el partido, la juventud, organizaciones demás, etcétera, lo acabemos de elaborar y se faculta al Comité Central del partido para su aprobación. Que además se supone que venga a la Asamblea Nacional por constituir el órgano supremo del poder del Estado, que es el que le corresponde darle el valor legal al mismo. Uno de los aspectos novedosos que ha suscitado mayor atención y hasta cierta polémica es el referido a las relaciones de propiedad. Y es lógico que así sea, ya que en dependencia del predominio de una forma de propiedad sobre las demás se determina el régimen social de un país. Repito más despacio. Uno de los aspectos novedosos que ha suscitado mayor atención y hasta cierta polémica, y es razonable, es el referido a las relaciones de propiedad. Y es lógico que así sea, ya que en dependencia del predominio de una forma de propiedad sobre las demás, se determina el régimen social de un país. En Cuba socialista y soberana, la propiedad de todo el pueblo sobre los medios fundamentales de producción es y continuará siendo la forma principal de la economía nacional y del sistema socioeconómico, y por tanto constituye la base del poder real de los trabajadores.
El reconocimiento de la existencia de la propiedad privada ha generado inquietudes honestas de no pocos de los participantes en las discusiones previas al Congreso, que expresaron preocupaciones del que al hacerlo estaríamos dando los primeros pasos hacia la restauración del capitalismo en Cuba. En mi condición de primer secretario del Comité Central del partido, estoy en el deber de aseverar que ese no es en lo más mínimo el propósito de esta idea conceptual. Se trata precisamente, compañeras y compañeros, de llamar a las cosas por su nombre y no refugiarnos en ilógicos eufemismos para esconder la realidad. El incremento del trabajo por cuenta propia y la autorización de la contratación de fuerza de trabajo ha conllevado en la práctica la existencia de medianas, pequeñas y microempresas privadas y que hoy funcionan sin la debida personalidad jurídica y se rigen ante la ley por un marco regulatorio diseñado para las personas naturales dedicadas a pequeños negocios que se realizan por el trabajador y su familia. El lineamiento número 3, aprobado por el 6º Congreso y que se propone mantener y reforzar en el proyecto actualizado, precisa rotundamente que en la forma de gestión no estatales no se permitirá la concentración de la propiedad y se adiciona que tampoco de las riquezas. Por tanto, la empresa privada actuará en límites bien definidos y constituirá un elemento complementario del entramado económico del país, todo lo cual deberá ser regulado por la ley. No somos ingenuos, ni ignoramos las aspiraciones de poderosas fuerzas externas que apuestan a lo que llaman el empoderamiento de las formas no estatales de gestión, con el fin de generar agentes de cambio en la esperanza de acabar con la revolución y el socialismo en Cuba por otras vías. Las cooperativas, el trabajo por cuenta propia y la mediana, pequeña y microempresa privada no son por su esencia antisocialistas ni contrarrevolucionarias, y la enorme mayoría de quienes allí laboran son revolucionarios y patriotas que defienden los principios y se benefician de las conquistas de esta revolución. El cuarto proyecto de los mencionados, proyecto de documento que se someta al 7º Congreso, es el referido al trabajo del partido en cumplimiento de los objetivos aprobados en su primera conferencia nacional. Sobre el particular, considero que han existido progresos en la superación de los métodos y estilos de trabajo que propiciaban la suplantación e interferencia por el partido de las funciones y decisiones que corresponden al Estado, gobiernos e instituciones administrativas. En su lugar, se han desarrollado con sistematicidad
el ejercicio de la dirección y el control partidista sobre el cumplimiento de los acuerdos del sexto Congreso, sin dejar de actuar de conjunto con las autoridades en la atención directa de situaciones que afectan a la población, como ya señalamos con un ejemplo hace un instante. La autoridad moral del partido exige de sus militantes, en particular de quienes ostentan responsabilidades de dirección, ejemplaridad, combatividad, preparación, así como demostradas cualidades éticas, políticas e ideológicas, y estrecho y permanente vínculo con las masas. El partido ha seguido promoviendo la participación de los colectivos de trabajo, estudiantes y el pueblo en la ejecución de las políticas y las medidas vinculadas al proceso de actualización del modelo económico, coadyuvando a transformar el actuar de los militantes, núcleos del partido y cuadros, a partir de nutrirse de modo sistemático de las opiniones y propuestas de las masas. Compañeras y compañeros, voy por la página 44, exactamente la mitad. No lo digo por los viejos que están sentados aquí en el buró, lo digo por todos. Si alguien tiene necesidad de salir un momento, vayan saliendo sin dejarme la sala vacía. Y aprovecho para tomar un poco de té. ¿No va nadie de ahí? Entonces van a coaccionar a los otros participantes. Igualmente, se ha alcanzado un mayor vínculo y atención por el partido a la Unión de Jóvenes Comunistas, a las organizaciones estudiantiles y los movimientos juveniles, con el objetivo de ejercer su protagonismo y desarrollar la labor política e ideológica con los militantes y jóvenes, lo que presupone la defensa de su independencia orgánica e incentivar las iniciativas. Al mismo tiempo, el partido ha priorizado la atención a las organizaciones de masas, que en este periodo asumieron considerables transformaciones en su quehacer y celebraron sus respectivos congresos, en cuya preparación y desarrollo se generó un amplio debate sobre el funcionamiento de estas organizaciones, el cumplimiento de sus funciones y la labor política ideológica. Hemos constatado que ha continuado el estrechamiento de los vínculos del partido y el resto de nuestros órganos y entidades con las diferentes instituciones, organizaciones religiosas, asociaciones fraternales en las variadas facetas de la vida nacional, lo que ha contribuido a la unidad de los cubanos creyentes y no creyentes. Debe tenerse muy en cuenta que en la propia medida que se avance en la implementación del nuevo modelo, se irá configurando un escenario distinto para la organización partidista, caracterizado por la creciente heterogeneidad de los sectores y grupos en nuestra sociedad, que se origina
en la diferenciación de sus ingresos. Todo ello impone el reto de preservar y fortalecer la unidad nacional en circunstancias distintas a las que nos habituamos en etapas anteriores. El artículo 5 de la Constitución de la República, consagrada al Partido Comunista de Cuba, consagra al Partido Comunista de Cuba como la fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado, que organiza y orienta los esfuerzos comunes hacia la construcción del socialismo. Los estatutos de la organización lo definen como fiel continuador del Partido Revolucionario Cubano que fundó Martí para dirigir la lucha por la independencia del primer partido comunista simbolizado por Carlos Baliño y Julio Antonio Mella, y fruto de la fusión voluntaria de las tres organizaciones revolucionarias que protagonizaron la lucha contra la tiranía batistiana. En Cuba tenemos un partido único y a mucha honra, que representa y garantiza la unidad de la nación cubana, arma estratégica principal con que hemos contado para edificar la obra de la revolución y defenderla de todo tipo de amenazas y agresiones. Por ello, no es nada casual que se nos ataque y exija desde todas partes o desde casi todas partes del planeta para debilitarnos, que nos dividamos en varios partidos en nombre de la sacrosanta democracia burguesa. Son conceptos que no deben prestarse a la confusión ni hoy ni nunca. Si lograran algún día fragmentarnos, sería el comienzo del fin. No olviden nunca esto. Si lograran algún día fragmentarnos, sería el comienzo del fin en nuestra patria de la revolución, el socialismo y la independencia nacional, forjado con la resistencia y el sacrificio de varias generaciones de cubanos que se remontan hasta 1868. Creo que me deben permitir una pequeña anécdota muy real, que yo la cuento y la disfruto bastante. Quisiera compartir esto con ustedes. Como es natural, con representantes de diferentes niveles de los Estados Unidos he tenido que discutir y reunirme mucho, y con otros que sin ser americanos representan a otros países y también a los americanos. Y cuando hemos entrado a discutir derechos humanos, a los cuales en todos los casos hemos dicho que estamos dispuestos a discutir, todas esas cuestiones, me han pasado una nota que dice estamos en vivo. Yo creo que lo que estamos es vivos. De todas maneras, hay que darle las gracias al que me mandó la nota, que a lo mejor fue el canciller,
y también al Mensajero, que no tiene que ver nada con eso. Yo disfruto esto y quiero también que lo disfruten todos los que han tenido la amabilidad de vernos en vivo, me refiero, en el exterior. Y hemos hablado, estamos dispuestos a hablar de todos los derechos humanos, incluso de algunos de los que son considerados, ¿cómo se llaman oficialmente, Bruno? Convenciones o tratados. Convenciones o tratados. Revisando papeles el otro día sobre esos tratados y esas convenciones, resulta que nosotros, que nadie los cumple todos, nosotros cumplimos 44. Somos parte. Somos parte de 44. Somos parte de 44 y casi cumplimos 44. Y resulta que los Estados Unidos cumplen 18. Y lo que les he dicho, que mientras se pretenda seguir politizando el fenómeno de los derechos humanos, eso no va a caminar. Y les he dicho también, por ejemplo, para nosotros, salario igual por igual trabajo, hombres y mujeres, es un derecho humano. En otros países, entre ellos los Estados Unidos, no lo es, las mujeres ganan menos. Y así sucesivamente se pueden citar decenas de los llamados derechos humanos. La atención médica gratuita en Cuba es un derecho humano. ¿En cuántos países del mundo eso es un derecho humano? No es un derecho humano, es un negocio. En nuestro país la educación es gratuita. ¿En cuántos países del mundo la educación es gratuita? Es negocio también. O sea que ese tema de los derechos humanos lo discutimos con el que sea y donde sea. Y en lo que tengan la razón se la daremos. Pero lo que más disfrutaba es cuando me decían que, hablando de los derechos políticos, en Cuba nada más hay un partido. Y yo contestaba, sí, igual que ustedes, tienen un solo partido. Y el americano contesta, no, nosotros tenemos dos. Y como si yo no lo supiera, me dicen sus nombres, demócratas y republicanos. Correcto, eso es correcto. Eso es igual que si en Cuba tuviéramos dos partidos, Fidel dirige uno y yo el otro. Seguro que Fidel va a decir, yo quiero dirigir el comunista. Yo diré, bueno, yo dirigiré el otro. No importa el nombre. Bien. Pues nosotros, como expresábamos aquí, éramos tres organizaciones. 26 de julio, el Partido Socialista Popular y el Directorio Revolucionario. Podríamos haber hecho tres partidos, pero todos coincidieron en la necesidad de unirse para hacer un solo partido, fusionar sus respectivas órganos de prensa para ser más fuertes. Y todos sus dirigentes tuvieron una magnífica actitud en dar ese paso y decisiva actitud. ¿Por qué vamos a dividirnos ahora? Lo que sí tiene que ser un partido muy democrático, que es lo que aspiramos también.
y que se pueda discutir con profundidad y entera libertad cualquier problema. La propia CTC, los obreros se tienen que unir para hacer más fuerza. En cualquier agencia de prensa occidental que usted lea algo que haga referencia a nuestra central de trabajadores cubanos, añade entre paréntesis, única, como si eso fuera un delito. Pero ellos quieren modelar al mundo, ellos, ya saben a quiénes me refiero, a los Estados Unidos y a todos los que lo acompañan, a ajustar al mundo a sus conveniencias, es lo que quieren hacer. Y de ahí que debemos estar alerta, más que nunca, hoy más que nunca. Ellos mismos lo han dicho, 50 años de bloqueo no dio resultado y no pudimos aislar a Cuba, por el contrario, estábamos corriendo riesgo de quedarnos aislados nosotros en América Latina. Hay que cambiar eso porque no dio resultado. ¿Y por qué lo van a cambiar? Por otros métodos.